Bueno, capítulo 26 de Heihaltsu. Lo que estuvimos hablando la semana antepasada es cómo Jochma y Binah son opuestos, pero trabajan con mucha sinergia. Son opuestos tanto ellos como sus fuentes, de donde vienen. Y que hay un elemento de Binah dentro de Jochma y un elemento de Jochma dentro de Binah. Y bueno, va a seguir con este tema ahorita. Let's see what he says. Dice: en base a esto podemos ver de que tienes algo y su opuesto en una sola entidad, en base a la interrelación que hay entre Jochma y Binah. Porque al final del punto de Jochma, el punto de Jochma puede ser entendido. Y Shiyuhal Leavin, puedes entender el punto de Jochma en su forma como se expande hacia Binah. Como dice aquí, there is a possibility for the point of Jochma to be elucidated through the expansive understanding and comprehension of Binah. Shiu Hefech Bejinat Nekudat Yud de Jochma, que es lo opuesto de la Yud de Jochma. Shei Bejinat Ain Vehelem Behederit Itpashtut, que Jochma al final es bitul, es nulificación, es algo que está escondido, es algo que no se expande, es ayin, es nada. De todas formas se une y se mezcla y se compenetra con Binah para lograr expandir y desarrollar esta idea. E incluso dentro de Jochma mismo, es lo que hemos dicho antes varias veces, Havein bejochma, que es como Binah dentro de Jochma. Que el elemento de Binah está metido, incluido directo en Jochma. Para que Jochma luego pueda expandirse, desarrollarse, etc. Y con eso luego puede unificarse con Binah mismo. Como Jochma tiene un elemento de Binah, aunque es su opuesto, eso le permite luego unificarse con Binah. Liotit Pashtut Veasaga Bepoel, para que realmente se expanda, comprendiéndolo, entendiéndolo en lo alto, ancho y profundo. Que es Hefech Etzemahut, siendo lo opuesto de la esencia de Jochma. Vejen, y lo mismo va a pasar a sumo del otro lado. Mashenasem Megilu y Asaga de Binah. Como dijimos antes, de que puede haber un momento en donde el entendimiento te logra luego cristalizar de nuevo en un punto, pero entendiéndolo en otro nivel, ¿no? Mashenase Megilo y Hasaga de Binah, de lo que logras convertir del entendimiento que logras combinar, Bejinat Ain Behelem de Koachma y Nekuda de Jochma, donde luego puedes cristalizar de nuevo en el punto que vuelve a ser Jochma, que es el entendimiento que tienes de la esencia del punto luego de que pudiste entender los detalles. Shezeo Inyan Vejaham Bebina. Y esto es toda la idea que hemos descrito como Jaham Bebina. Shezeo Hefech Mahuta Bina Keniskalel, que es lo opuesto de Bina, como ya dijimos antes. No, so it's the same thing al revés. Bimken Harenase Mehelem Nekuda de Jochma Gilu y Beasaga. Y entonces vemos que de Helem Nekuda de Jochma, de estar escondido el punto de Jochma, se logra revelar a través del entendimiento de Binah. Un Migilo y Hasaga de Binah nace Helem de Nekuda de Jochma, y del entendimiento que tienes con Binah, luego puedes cristalizar de nuevo en algo más abstracto, entendiendo la esencia de lo que era todo. Davar Behipujo que Ejat, que es algo y su opuesto coexistiendo como una sola cosa. Y estamos obligados a decir de que la única forma que esto pase, que tenga Jochma y su opuesto metido adentro, Binah y su opuesto metido adentro, es que esto venga de un poder que está por encima de ambos. Que logra que entre ellos dos se unen y trabajen juntos y se incorporen uno al otro y haya sinergia. Si no, there's no way que los opuestos se unan.
Vainu me beginat atzmut ora insof shelemana mi bet beginot de helem megilo. Y entonces este poder más alto, obviamente, tiene que ser atzmut ora insof, la esencia de Hashem, o la esencia de la luz infinita de Hashem, que está por encima y trasciende tanto el helem de Jochma, lo escondido de Jochma, como la revelación divina. De Sham, Shenehem Shavim, frente a la luz infinita de Hashem, Jochma y Binah son iguales. No se ven como opuestos, se ven como iguales. Y no dicen, pero ¿por qué tanto exprimir la idea? Bueno, porque he's trying to get us to a point eventualmente de entender el itkalelut y la unión que hay entre todos estos elementos y cómo se logra eso. Este es chapter 26 y dice que todo esto se va a seguir desarrollando, en particular en capítulo 29, pero we'll see. Velachen efshar liot bisham achdut, y por eso, gracias a, digamos, el jefe supremo, en este caso sería Or Ein Sof, se puede dar que haya esta unión, este Ahdut y este Itkalelut, esta inclusión de uno con el otro, donde Binah incluye Jochma y Jochma incluye Binah. Liot mehelem gilui y migilui helem, de forma tal de que de algo que está escondido se puede revelar y algo que está revelado se puede reesconder. Okay, this wasn't... Esto está tratando de cristalizar mejor la idea que ya había desarrollado en los últimos... O sea, yo podría argumentar, ahora no estoy inventando, pero tenemos varios capítulos hablando de este tema. Empezó con una idea que no se entendía nada y la empezó a desarrollar, y quizás estamos regresando de Binah a Jochma, a como que this is what we have, lo que hemos hecho en los últimos 3-4 capítulos, de entender mejor la interrelación entre Binah y Jochma, Ahdut y Itkalelut, que ya habíamos dicho hace 3-4 capítulos que hay Ahdut y Itkalelut, pero now we have a different understanding of it, luego de que bajamos al detalle y volvimos a subir a Jochma. Entonces, Kitzur, Ichud Ha'afachim de Jochma Ubina, está hablando de la unificación de los opuestos que son Jochma y Binah, allí de Koach Shelemala Mishneihem, a través de esta fuerza que está por encima de ambos. Ok. Y eso termina el capítulo 26. Y dice que ahora en los capítulos 27, 28, 29 va a llevar esta misma dinámica, pero más arriba. Más arriba de Jochma y Binah. Ok. No sé, creo que esta introducción se entiende más luego que hayamos estudiado los 3 capítulos. Luego que hagamos un poco de Binah con los 3 capítulos, podemos regresar a esta introducción y decir, esto es lo que estaban tratando de introducir ahí. Ok, so let's go to chapter 27. Hey, también menos que estás por ahí escuchando a lo lejos. Or not. Okay. Okay, this is what we just learned. Sí, no hay problema. Bueno, entonces aquí como que se va a ir más para arriba. Dice aquí describiendo la luz infinita de Hashem como existía previo a que existiera nada. Aquí es previo al Tzimtzum. Y luego ver cómo ese Tzimtzum hizo lo que hizo. Cómo esa contracción de la luz de Hashem hizo lo que hizo para que se revele la luz que se llama Kav. Y la sinergia que hay, si entiendo bien, entre el Tzimtzum y el Kav. Y si esto no significa nada, let's read it inside, okay? Creo que se va a explicar mejor. Para entender esto todavía más mejor, hay que hacer una introducción. Dice, hablemos del Helem y el Gilu, el ocultamiento y la revelación en su fuente original, más arriba. Como Shamru Razal mitchilat beriyato shel haolam bereisha hashoicha vehadar neoira. Como dicen los sabios en la Gemara en Shabbat 77b,
En el comienzo de la creación del mundo, primero había oscuridad y luego luz, ¿no? Bereisha hashoicha vehadar neoira. Sheyesh kan gam ken bechinat choshech veor helen begilui. Y entonces la creación también involucró la interrelación armoniosa, como dice aquí, entre la oscuridad y la luz, que es lo mismo que decir el ocultamiento, y la revelación, que es lo mismo que decir Jochma y Binah. Y también Vehaitachdut, y cómo luego la Choshech y Or, la oscuridad y la luz, trabajaron y se unificaron juntos. Liot mea Choshech vehelem Or ben Gilui, u mea Gilui helem behulu. De que de la oscuridad y el ocultamiento haya luz y revelación, y que luego de la revelación vuelva a haber oscuridad o ocultamiento. Son la misma dinámica, pero higher up. De Ina Yadua, Mashekatu Be'etz Chaim, ¿sabía lo que está escrito en Etz Chaim, parte del Zohar? De Kodem Atzimtzum Arishon Hanikra Makom Panui, que antes de que hubiera el primer tzimtzum, la primera contracción gigante, como la llaman, que de alguna forma escondió la luz infinita de Hashem, no de cara a Hashem mismo, sino de cara a la creación, y se creó el famoso Makom Panui, el espacio vacío, ¿no? Como si de repente Hashem hubiera hecho un hueco dentro de él, circular, y dice, dentro de este hueco parece que no estoy. Obviamente estoy, pero parece que no estoy. Pero de Kodem Tzimtzum Arishon Nikra Makom Panui, antes del Tzimtzum Arishon, antes de que hubiera este espacio vacío, Haya Or Ein Sof Memale Kol Halal. La luz infinita de Hashem llenaba todo. No había ningún lugar ni que estuviera vacío, ni que hubiera algo que percibiera que estuviera vacío, ¿no? Y bueno, como dice aquí, esto es algo que podemos imaginarlo, pero no realmente podemos imaginarlo con claridad. ¿Qué significa que no había espacio, que no había tiempo, que no había creación? Es just, nos los imaginamos en términos humanos, en términos de tiempo y espacio, etc., ¿no? Pero we do what we can. Pero digamos que el Tzimtzum lo que trajo fue el cambio primordial para que pueda existir algo que se sienta separado de Hashem, aunque no lo esté realmente, pero algo que desde su perspectiva esté separado de Hashem, haya un espacio vacío, haya ocultamiento, etc. Entonces, previo a la creación ni siquiera había este espacio, porque ¿para qué? Cuando empezó la creación empezó con el Tzimtzum. ¿Cómo? Bueno, pero es que en el proceso creativo lo primero que hubo fue oscuridad, porque lo primero que hizo Hashem fue crear un espacio vacío, y después al espacio vacío le metió el cable, le metió la luz. ¿Me sigue o no? Sí, ok, al principio era pura luz, al principio era puro Hashem. Pero el proceso creativo comenzó no con luz, comenzó con crear oscuridad. Crear un espacio en donde Hashem no está, entre comillas. Y luego meter la luz de nuevo, como en teoría lo debería decir Zoom. Entonces, al principio, haya Or Ein Sof Mimale Kol Halal, la luz infinita de Hashem llenaba todo. Velo haya Rak Gilui y Or Ein Sof, como tú dices, solamente había la revelación de la luz infinita de Hashem. Que Moshe Levado, como él existía completamente solo. Y bueno, como se habla, esto no es que hay Dios y su luz, al final Dios es todo. Y esto es lo que significa lo que leemos todas las mañanas, de que antes de crear a Hashem el mundo, Él y su luz, Él y su nombre era lo único que había. Donde su nombre también puede referirse, como dice aquí, a su luz, a un reflejo, a algo que emana de Él, etc. O como dice aquí, como la luz del sol que expresa al sol y el nombre expresaba a Hashem. This is before creation. O como Sheomrim, como también decimos todos los días en la Midá, Atakadosh Beshimcha Kadosh. Tú eres sagrado y tu nombre es sagrado. Y aquí nombre también es sinónimo de luz. Entonces como si dijéramos Atakadosh Be Orja Kadosh, y tu luz es Kadosh.
Vejen, pero también ata ejad veshimcha ejad. Hoy en día también eres uno y tu nombre es uno. Sheze bejinat malchut de Emsov shenikra shemo agadol shemei Raba. Y aquí, un second. Sí, esto viene en la amidad de Shabbat, no en la amidad de diario, el ata ejad veshimcha ejad. Y esto se refiere, cuando habla aquí de Shimcha, de tu nombre, se refiere a la sefirá de Malhut, de Ein Sof, que también es llamado Shemu Agadol, el nombre grande, ¿no? Entonces, en teoría, Malhut, lo hemos estudiado en otros Ma'amarim, es la sefirá que se encuentra en la boca, es la sefirá que como que permite la interfaz entre un mundo y otro. Pero cuando hablamos de Shemei Raba, del Malhut más grande, estamos hablando de Malhut de Ein Sof, Malhut por encima de Ser Ishtalshelut, que lo podemos también llamar el nombre, porque es algo que expresa pero no contiene nada. El nombre expresa a Hashem, pero no contiene nada, tal cual como Malhut expresa todo lo que le dan, pero él no tiene nada propio, ¿sí? Los dos están con el dedo en la boca. Diciendo, no tengo idea de lo que está diciendo este pana. Ok. Ok, שזהו בחינה מלכות האינסוף שנקרא שמו הגדול שמי רבה וכולו, שכלול במהותו ועצמותו יתברך ממש, que por supuesto está incluido dentro de la esencia de Hashem, it's not something really separate, porque there's nothing separate from Hashem, ואחר כך, y luego de que eso era lo único que había, צמצם את עצמו וניסה לחאור הראשון. Hashem, entre comillas, se contrajo y se salió y creó un espacio vacío, quitando por completo la primera luz. O sea, en ese espacio que él creó, entre comillas, vacío, había 0% de revelación de la luz que previamente estaba ahí y que teóricamente seguía ahí, pero completamente escondida. ¿Sí? Entonces, ese primer paso de la creación fue Hoshech, fue oscuridad. Y lo que quedaba era solamente un vestigio, quizás no era 0%, era 0,1%, un vestigio de la luz original, el reshimu, ¿no? El vestigio. Uf. Aquí hay una nota que no entra ni en la página. Okay. Bien, esta es toda la idea de Kav y reshimu. All right, we're not going to get into this note. Que es como un puntito, como el puntito de la yud, es lo que quedó. Un espacio gigante, entre comillas vacío, con un puntico adentro. Como cuando vas al Museo de Arte Moderna y tienes todo un cuadro con un punto negro en el centro y es un cuadro de $1 millón. ¿Pero por qué? Bueno, ahí está, un macón panui con un punto en el centro. Art. De Nekuda eso el Kolma Shefshar Lihiot va a ser Ishtalshelut. Y ese puntico ya incluye dentro de sí todo lo que puede revelarse en ser Ishtalshelut. En ese puntico que quedó ahí adentro del Macón Panui. Ajá. Ok, aquí dice que en verdad, yo cuando lo estaba traduciendo también vimos esta contradicción. Porque primero dije que el Macón Panui estaba completamente vacío, 100%, y después terminamos diciendo, no, pero hay un punto. Entonces, bueno, which one is it? Y entonces el comentario dice aquí que pareciera aparentemente que el Rebbe Rashab se estuviera contradiciendo, que primero dijiste que hay un Tzimtzum absoluto y luego dijiste, no, pero quedó un vestigio. So, which one is it? Y dice que eso se puede entender con la analogía de un profesor y su estudiante. Meaning what? Give me 1 second.
Ok, dice, en el ejemplo de un teacher y su student, el profesor tiene una idea muy profunda que transmitir. Si la transmite como está, el estudiante no va a entender nada. Si transmite la mitad, el estudiante tampoco va a entender nada. Entonces el profesor tiene que completamente como que hacer un tzimtzum en su cabeza, hacer un espacio vacío en su cabeza y solo pensar no en la idea que quiere transmitir, sino en la persona a la cual se la está transmitiendo para tratar de figure out cómo le transmito eso a esta persona. Y de ese espacio vacío luego queda un puntico, que es como la idea esencial, a la cual luego tengo que ver cómo le voy a aplicar la metodología de transmisión para esta persona en particular. Pero si no me vacío primero, si no creo ese vacío primero, there's no way que le va a poder transmitir algo al nivel del estudiante. ¿Ya? Y dice que Hashem está haciendo lo mismo. Pero aquí me confundió algo aquí al final. Ok, entonces queda el reshimu, el puntito, y luego va a venir el orakav. Luego Hashem va a decir, ok, ahora déjame meter una luz desde afuera, como para iluminar el puntito que tiene la esencia de todo, y de ahí poder ver cómo le voy a enseñar esto al estudiante. O de ahí poder crear todo el ser Ishtalshelut. Let's read it inside. I have 2 minutes. Bueno. Ok, de נקודה זו כוללת כל מה שאפשר להיות בה בסר השתלשלות, שזהו מה שנשאר מהנקודה לאחר הצמצום. Este punto es lo que queda luego del tzimtzum. להיות דהאור הראשון אי אפשר לעולמות לקבל אור זה כלל, porque la luz original es imposible de que sea recibible por el mundo. ולעשות צמצם בהלים את האור בעצמו, y por eso tuvo que hacer esta contracción, este tzimtzum y esconder la luz. ונשאר רק נקודה שהוא אפס קצהו, y solo quedó un puntico que es como nada, literalmente. Un vestigio de nada. Mashev Sharlavoli de Gilo y Bejulo, que es lo único que podría revelarse. De que Mashal Mashpio me cabe la Niscarleel, y esto se parece a la relación de profesor y alumno que hablamos previamente en un capítulo anterior. Del Yod She'etzem Ora Mashpia y Efsharle me cabe le cabel, de como la esencia de la luz que el profesor quiere transmitir es imposible que la acepte el receptor. Las dot behechra sheyalem mashpia betojo kolao mechochmato. Venisha rak nekuda achad. Y es por eso que el mashpia, el profesor, tiene que esconder toda la profundidad de su sabiduría y que quede solo un punto, que es mashev shalaboli de gilo le mekabel, que es lo que va a poder ser eventualmente revelado al receptor o al estudiante. Ubeduk makazot ulemale, y así mismo sucede arriba. Shinit alem haora atzmi venisha rak nekuda taroishem, que Hashem esconde su luz esencial, crea este espacio vacío y solamente queda un vestigio, un puntito, que va a ser lo que va a poder ser recibible por los mundos. Pero este punto igual está escondido, porque es un punto. ¿No? So we still need to apply to it something else. Y ahí es donde viene, venimos menos acá, y de ahí donde va a venir la luz de afuera a alumbrar hacia adentro y terminar el proceso. Pero we're going to have to continue next week. Voy a tomar una foto de esto porque nos quedamos en la mitad del capítulo. All right, guys. It's la jarraba.